Buenos días. No sé si se oye bien. Sí. Bueno, bienvenidos a esta primera parte de estos dos días de jornada de accesibilidad. Esta mesa lleva por título Retos y oportunidades de una ciudad para todas las personas. Va a intervenir Rafael d'Asís Roig, que es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III. Ahora os explicaré un poco su biografía, pero primero yo me presento. Soy José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia. Encantado de que estéis aquí. Vamos a tener un momento en el que el ponente va a intervenir durante aproximadamente 20 minutos, pero hay un momento, como os decía, que puede haber preguntas del público a través del canal de YouTube que tengo aquí, que tengo el chat, y también a través de vuestra presencia, que levantáis la mano y podéis preguntar. Aquí veo que, bueno, es un orgullo porque nos saludan desde COCENFE, desde la Universidad de Murcia, desde Bilbao, desde Málaga, desde Algeciras, desde el País de Castilla y León, desde Ávila, desde Madrid CESIA, Agencia para el Empleo, PREDIF, Autismo de Barcelona, COCENFE de Sevilla, Miriam también de PREDIF, de nuevo de Ávila, FIAPAS, Inserción Laboral de Personas con Discapacidad también de Madrid, una alumna. Nos dice una persona, Luis Alberto Gómez, que no ve bien al intérprete de lengua de signos, le pide un poco más grande la pantalla. No sé si a lo mejor es que el fondo es demasiado negro, pero eso es lo que dice aquí en el texto. También de la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad, de COCENFE Burgos, de Auxilia Barcelona, de Autismo de Barcelona, de Priego de Córdoba, de Asenecam. En fin, la verdad es que es un orgullo, Rafa, tener tanta gente que nos está viendo, escuchando, y vamos a pasar a la conversación contigo. Rafael es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido director del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba. En la actualidad es el responsable de la red El Tiempo de los Derechos y de la clínica jurídica Javier Romanac. Ha dirigido y participado en más de proyectos de investigación sobre derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado varios libros y trabajos como La incursión de la discapacidad en la teoría de los derechos, Derechos humanos en situaciones de dependencia, Reflexiones sobre el impacto de la Convención de la ONU sobre discapacidad y derechos. En fin, la verdad es que no para de publicar, de estar muy activo, y os aseguro que es probablemente de las personas que más conoce el mundo derecho vinculado con la discapacidad sin ningún lugar a dudas. No porque esté delante, sino porque es así, con lo cual creo que es un orgullo poder tenerlo esta mañana. Así que, Rafa, cuando quieras. Bien, pues sí, ya está. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Quiero empezar agradeciendo a Noelia Cuenca la invitación a estar aquí, a la oficina y al Ayuntamiento de Madrid. Para mí es un placer, sobre todo, tener un rato para hablar, ¿no?, sobre un tema que me interesa mucho como investigador y que me interesa mucho como estudioso, entre otras cosas, de los derechos humanos, como es el de la accesibilidad universal, ¿no? Un tema, una cuestión que me parece obvia, ¿no?, que la idea, ¿no?, de que las cosas que hacemos, o los productos, los servicios, los bienes, pues sean accesibles, pero que, sin embargo, pues es una exigencia pues muchas veces incumplida, ¿no?, como todas y todos sabéis. Probablemente porque la atención a tomarse en serio la accesibilidad implica también tomarse en serio otra cuestión que a veces no se toma, como es la de la diversidad, ¿no? Accesibilidad y diversidad van muy unidas, ¿no? Y esta exigencia, que es una exigencia, la de la accesibilidad, que es para todas y todos, ¿no?, pues adquiere una relevancia importante en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Seguramente haya sido, además, la discapacidad quien haya llevado esta idea al ámbito de los derechos humanos. Es precisamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el texto que plantea, ¿no?, esta exigencia dentro de un discurso de los derechos humanos. Mi enfoque va a ser ese, o sea, yo voy a hablar sobre la accesibilidad siempre teniendo en cuenta este enfoque de derechos humanos
porque me parece que es el sitio oportuno en donde esta debe ser situada. Y lo que se me ha pedido es que hable de la accesibilidad como derecho. Y lo primero que quiero decir y subrayar es que es difícil encontrar normativa que se refiera precisamente a la accesibilidad universal como derecho. La Convención no hace referencia no habla de la accesibilidad como derecho explícitamente. Nuestra Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad tampoco. Es verdad que alguna disposición o alguna ley autonómica sí que se ha referido a ello, pero lo primero sí que quería comenzar diciendo que no hay un reconocimiento explícito, ¿no?, en las principales normas sobre de la idea, ¿no?, de la accesibilidad como un derecho. Aún así, yo creo que es posible, y eso es lo que voy a intentar en estos 20 minutos defender, es posible construirlo, que es posible defender esta idea desde la normativa que tenemos. Pero para ello lo que voy a empezar es hablando un poco al principio sobre la idea general de accesibilidad, probablemente diciendo cosas que todas y todos ustedes conozcan, ¿no?, y luego me acercaré finalmente al ámbito jurídico o de qué manera se puede construir un derecho a la accesibilidad. Sobre la accesibilidad, en general, lo que sí que quiero es partir, ¿no?, de la definición de discapacidad, porque ya en la propia definición de discapacidad nos damos cuenta de la importancia que tiene esta idea en el discurso de la discapacidad y en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Dice la Convención de Naciones Unidas, en su preámbulo, dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. La discapacidad, la Convención, ¿no?, y un poco la filosofía que está detrás de la Convención la define como una combinación de dos elementos, ¿no? Por un lado, lo que podemos entender como condición, la Convención se refiere a esto con el término de deficiencias, y por otro lado, lo que podemos entender como situación, la situación en la que se pueden encontrar las personas con discapacidad, y es esta idea de situación la que hace referencia a barreras, ¿no? Y claro, el término barrera es un término en el que está muy presente la idea de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad, de alguna manera, expresa la lucha contra barreras que es, por otro lado, uno de los grandes rasgos que sirve para caracterizar la historia de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos ha sido y sigue siendo una lucha contra barreras que producen discriminación. La Convención, decía, define la discapacidad desde estos dos puntos, desde estas dos referencias, y ya nos plantea, ¿no?, el tema de las barreras, y ya nos plantea desde el principio la importancia en ese sentido que tiene la accesibilidad. ¿Cómo podemos entender la accesibilidad? Pues también tenemos ahí, podríamos apoyarnos en la manera en la que la Convención o nuestra propia Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad la define, ¿no? Me voy a apoyar en este caso en la ley. La ley, ¿verdad?, nuestra habla de la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, dice, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. La accesibilidad, de esta manera, desde esta definición, pues implica o nos plantea la importancia que tiene el acceso, ¿no?, a los entornos, a los procesos, a los bienes. Pero me interesa subrayar también aquí cómo esta idea de accesibilidad claramente se conecta con tres derechos muy importantes en el ámbito de las personas con discapacidad, como son el derecho a la vida independiente, el derecho a la participación y el derecho a la igualdad. La Convención es muy clara al respecto, ¿no? El artículo 9 de la Convención, cuando se refiere a la accesibilidad, comienza afirmando que la accesibilidad se justifica o tiene sentido para que las personas puedan vivir de forma independiente y puedan participar plenamente y en igualdad de condiciones. Estos tres grandes referentes son referentes que no podemos obviar siempre que hablemos de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es una exigencia que tiene que ver con estos tres grandes derechos. Y la accesibilidad es universal, y es universal porque, ya lo he dicho al comienzo,
La discapacidad la ha llevado al discurso de los derechos humanos, pero obviamente la accesibilidad universal es una exigencia que no tiene que ver solo con las personas con discapacidad. Su construcción como derechos es también una construcción universal, sería un derecho de todas las personas, ¿no? Y es también universal, también esto me interesa subrayarlo, es universal en su proyección. La accesibilidad no es solamente accesibilidad física, sino que la exigencia de accesibilidad pues, es también cognitiva o es también sensorial. Es universal porque afecta a los espacios públicos y a los privados. Esto también me interesa subrayarlo. Desde el momento que la accesibilidad entra en el discurso de los derechos humanos, no debemos mantener una idea de la accesibilidad exclusivamente que tenga que ver con bienes, entornos, servicios públicos. No, la accesibilidad también es una exigencia que tiene que estar presente en el ámbito privado, en donde están presentes los derechos y en donde tendrá que entrar en juego con otros derechos. Pero bueno, esto es la vida normal de los derechos, ¿no? Los derechos están en juego o, si se quiere, en colisión con otros derechos. Pero me interesaba también, importante esto, ¿no? La accesibilidad no solamente espacio público, también espacio privado. Y por último, me interesa subrayar que la accesibilidad es universal también porque no se refiere solo pues, a entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, tal y como dice nuestra ley, sino que también la accesibilidad se refiere a los derechos, al disfrute de los derechos. La accesibilidad se refiere al acceso a la justicia, se refiere a la educación, se refiere a la salud. Ahí también está presente la accesibilidad. Y por eso es posible hablar de dos grandes sentidos de accesibilidad. Un sentido que podríamos entender como un sentido restringido y un sentido amplio. El sentido restringido es este que centra, ¿no?, la idea de accesibilidad en bienes, productos, servicios. Es una idea de accesibilidad o una proyección de la accesibilidad que está muy relacionada con, o sea, que se puede relacionar mucho, ¿no?, con cuestiones que tienen que ver con el consumo, y que es una idea de accesibilidad, por ejemplo, muy presente se va a hablar, ¿no?, en alguna de las sesiones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde esta idea está, ¿verdad? También es quizá el enfoque de la accesibilidad que nos encontramos en el Acta Europea de Accesibilidad, en la Ley Europea de Accesibilidad. Pero hay también un sentido amplio de accesibilidad, que, como decía antes, conecta esta idea con los derechos. El disfrute de los derechos requiere tener presente la idea de accesibilidad. Dicho de otra manera, un derecho que no es accesible, pues es como el reconocimiento de un derecho que no es accesible, pues es como algo ineficaz, ¿no? Para que las personas tengan acceso a la educación, obviamente, ¿no?, esta tiene que ser accesible en todos los sentidos. No solamente, vuelvo a lo que decía antes, no solamente en un sentido físico, también en un sentido cognitivo y en un sentido sensorial. Reconocer un derecho sin satisfacer estas exigencias, como decía, pues no tiene sentido. Y este es un poco el sentido amplio de la accesibilidad. Y por último, en estas reflexiones iniciales sobre el concepto de accesibilidad, también me interesa subrayar cómo esta idea, ¿no?, se constituye de alguna manera en el marco general prácticamente de todos los derechos de las personas con discapacidad, y de ahí su importancia, ¿no? Hay un artículo en nuestra Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que nos sirve para expresar esta idea, que es el artículo 2, ¿no?, cuando está definiendo, ¿no?, la accesibilidad universal. Antes lo he citado, no he citado esta última parte, porque en la que se afirma, se dice, bueno, la accesibilidad presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de alguna manera la accesibilidad constituye el marco de los derechos, o si se quiere, pues el eje de todos los derechos, ¿no? La idea que nos viene a plantear este artículo y esta manera de entender la accesibilidad es que los productos, los bienes, los entornos y los derechos, ¿no?, tienen que ser diseñados para que todas las personas puedan ejercerlos, usarlos. Pero es verdad que puede ser que en algún momento el diseño universal falle. Hay un término muy importante en las definiciones de diseño universal que es ese término de posible. Siempre que sea posible. Bueno, puede ser que en algún momento el diseño de un objeto, o incluso podamos pensar de un derecho, ¿no?, no pueda satisfacer
por determinadas circunstancias, ojo, por circunstancias que siempre habrá que justificar. No satisfacer el diseño universal es incumplir una exigencia de accesibilidad que, si construimos como derecho, es dejar de satisfacer un derecho y que probablemente suponga una discriminación si nos tomamos en serio el discurso de los derechos humanos y si situamos ahí la accesibilidad. Puede ser que de forma justificada, por lo tanto no discriminatoria, por las circunstancias que sean, que habrá que examinar, el diseño universal no se pueda satisfacer. Y es entonces donde entran en juego los ajustes razonables. Los ajustes razonables entendido como modificaciones, adaptaciones necesarias, ¿no?, para satisfacer de alguna manera la exigencia de accesibilidad y que se proyectan sobre una situación concreta. Sobre una situación concreta. Este juego de diseño universal y de ajustes razonables es el juego que nos permite, de alguna manera, entender cómo se desenvuelve la idea de accesibilidad y nos permite también entender cómo debe jugar cómo debe plantearse esta idea cuando estamos hablando de derechos. Cuando estamos hablando de derechos. Los derechos pueden exigir esto también, el disfrute de un derecho, el acceso o el derecho a la educación requiere, antes decía, pues de un diseño universal, de un diseño de todo el entorno educativo y el proceso educativo, de un diseño universal que sea accesible para todos, pero también es cierto que puede haber ocasiones en las que circunstancias concretas pues exijan que se lleven a cabo ajustes, ¿no?, ajustes que vayan destinados a satisfacer la accesibilidad. Siempre, vuelvo a repetir, exigiendo una justificación al fallo del diseño universal, ¿no? Esto es muy importante, porque los ajustes razonables lo que no pueden servir es para incumplir la exigencia de accesibilidad, no pueden ser una vía de salida, ¿no?, al incumplimiento de esa exigencia del diseño universal. Bien, de alguna manera, desde mi punto de vista, dicho muy rápido, ¿no?, una manera correcta de entender la accesibilidad desde lo que nos invita la Convención y de alguna manera desde el discurso de los derechos humanos. Pero decía, bueno, realmente ni en la Convención ni en nuestra ley se dice explícitamente que la accesibilidad sea un derecho. Y esto es muy importante. Piensen ustedes que los juristas, aquí habrá juristas, ¿no?, y son conscientes de eso, ¿no? Los juristas nos basamos en normas, sobre todo, normas, sentencias, un sentido amplio de normas, y las normas son enunciados lingüísticos, al final, son palabras, ¿no? Y el que no aparezca el término derecho y la accesibilidad aparezca como condición, como exigencia, como principio, esto es relevante, porque no es lo mismo hablar de una condición que deban cumplir los entornos que de un derecho que tengamos los ciudadanos. Esto en el discurso jurídico es relevante. Aún así, decía, es posible construir y defender que la accesibilidad sea un derecho. Obviamente esto sería mucho más fácil si existiese una voluntad política o legislativa, me da igual cómo llamarla, una voluntad normativa, ¿verdad?, que plasmase este término al lado de la accesibilidad, que nos hablase del derecho a la accesibilidad universal en el ámbito del Estado o en el ámbito internacional. Pero a falta de esto, la accesibilidad se puede construir como derecho. Y que las consecuencias que esto tiene son relevantes también, esto lo quiero apuntar, porque claro, hablar de derechos, y no digamos ya de derechos humanos, pues tiene la relevancia que tienen las garantías que se establecen para satisfacer estos derechos. No es solamente una cuestión terminológica o de nombre, que podría parecer por lo que estaba diciendo antes, sino su consideración como derecho implica necesariamente unas garantías diferentes que si la accesibilidad se considera como una condición, vuelvo a decir, como una exigencia, como un principio. Bien, pues dicho esto, es posible hablar de la accesibilidad, de relacionar la accesibilidad con los derechos de tres maneras, ¿no? Por un lado, la accesibilidad se puede considerar como una parte del derecho a la no discriminación. Por otro lado, la accesibilidad se puede considerar como un derecho singular. Y, por último, la accesibilidad se puede considerar como parte
de lo que podríamos entender como el contenido esencial de los derechos humanos, o si se quiere, del contenido esencial de los derechos fundamentales. Desde el primer punto de vista, la accesibilidad como parte del derecho a la no discriminación. Saben ustedes que existe un reconocimiento constitucional de este derecho, nuestro artículo 14 de la Constitución se refiere a la igualdad, y ya desde las primeras sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, de ese artículo 14 que habla de que todos los españoles son iguales ante la ley o somos iguales ante la ley, se dedujo la existencia de un derecho a no ser discriminado. Obviamente, la existencia de barreras en el disfrute de bienes, productos, servicios, o la existencia de barreras en el disfrute de los derechos, de barreras diferentes al resto de la situación, de barreras que impiden la plena participación en el ámbito social, es muy fácil construirlo como una situación de discriminación y, por lo tanto, como una situación de insatisfacción del derecho a la no discriminación y, por lo tanto, como una violación del artículo 14 de nuestra Constitución. Es verdad que en este proceso, pues, la construcción jurídica de la no discriminación exige tener en cuenta el derecho que se está violando, tener en cuenta la situación del resto, pero bueno, se puede construir. Hay una segunda construcción de la accesibilidad, una segunda manifestación de la accesibilidad como derecho, que es esto que he llamado como un derecho singular. Esta idea de la accesibilidad como un derecho singular se corresponde con ese sentido restringido que les hablaba antes, ¿no? La accesibilidad de un bien, de un producto, de un servicio, ¿no? Y está muy conectada con el consumo, ¿no? Yo creo que ahora hay un ámbito muy interesante de investigación, ¿no? Y de relación, ¿no? del mundo de la discapacidad con el ámbito del consumo. Y ahí se conecta muy bien, ¿no? La idea de accesibilidad, y de ahí se puede construir una idea de un derecho singular, un derecho a la accesibilidad en ese ámbito, en el ámbito del consumo. Y creo que esto es precisamente una de las proyecciones o la principal proyección de la accesibilidad en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esta idea, y desde ahí se podría construir. Y la tercera de las vías, para mí la más interesante, es la accesibilidad como parte del contenido esencial de los derechos. ¿Por qué es la más interesante? Porque, miren, desde que se elaboró la Constitución, porque, claro, en la Constitución viene señalado, y desde las primeras sentencias, ¿no? de nuestro Tribunal Constitucional, la comunidad jurídica entiende que el ejercicio de un derecho está sujeto a la posibilidad de ejercerlo, algo tan obvio. Es decir, que puede haber falta de una serie o se pueden producir circunstancias que hagan que una persona no pueda ejercer el derecho, circunstancias que hagan impracticable un derecho. Y estas circunstancias, desde siempre, se han entendido que son circunstancias que violan lo que se llama el contenido esencial de los derechos. Contenido esencial de los derechos se ha entendido como aquello que hace reconocible un derecho, aquello que hace practicable un derecho. Y la violación del contenido esencial de un derecho implica, obviamente, la violación de ese derecho, nada más y nada menos la violación de un derecho fundamental, o si se quiere, la violación de un derecho humano. Bien, pues yo creo que no es difícil pensar en que la satisfacción de la accesibilidad, satisfacer la exigencia de la accesibilidad, lo voy a hacer en negativo. Si no satisfacemos la exigencia de la accesibilidad, hacemos impracticable un derecho. Si yo hablo del derecho a la tutela judicial efectiva, pero no tengo acceso a los edificios del tribunal, difícilmente se me podrá satisfacer ese derecho. Bueno, como se hacía antes, se podrá hacer la vista o el proceso se podrá hacer en la calle, ¿no? A pie del juzgado, pero realmente esto implica una violación de ese derecho. Pero no solamente física, si yo no tengo, y esto ocurre, ¿no? Pues si la persona que está encausada o la persona a la que se atribuye un delito no comprende el proceso, no sabe el por qué está condenada, no entiende lo que está pasando a lo largo de un juicio, ¿no? Pues esta persona se le está tutelando más. Pensemos pongámonos, no hace falta hablar de personas con discapacidad, pensemos en una persona extranjera a la que se le enjuicia y no entiende la lengua del
del juicio. Pues esta persona, la tutela judicial, se está violando su derecho a la tutela judicial. La accesibilidad, el acceso a la justicia tiene que ser un acceso cognitivo, tiene que ser un acceso también sensorial, ¿no? Se tienen que dar estas exigencias. Y esta proyección, además, bueno, pues ha dado esta idea, ¿no? Con el tiempo ha dado lugar a la existencia de derechos concretos, que son derechos de expresión de esta idea de accesibilidad. Antes se ha hablado el acceso a la justicia o el derecho a un intérprete, ¿no? Esto es muy importante para que se satisfaga, ¿no?, esa exigencia de tutela judicial efectiva. Obviamente, las consecuencias y ya voy terminando, las consecuencias que tiene el reconocimiento como un derecho, decía, pues son muy importantes, porque si nosotros consideramos la accesibilidad como parte del contenido esencial de los derechos, la accesibilidad estará garantizada por los mecanismos, y esto es algo relevante, ¿no?, porque en muchas ocasiones decimos, bueno, ¿qué pasa si algo no es accesible? Bueno, si algo no es accesible y lo conectamos con los derechos, nos podremos beneficiar de los mecanismos especiales de protección de los derechos. Esto sería mucho más fácil, obviamente, si estuviese el término derecho al lado de la accesibilidad, pero esto lo podemos construir. ¿Esto implica que la accesibilidad sea un derecho ilimitado, un derecho absoluto, si lo construimos así? Pues no, porque lo decía antes, ¿no? Esto es también uno de los grandes críticas que se hace a esta construcción de la accesibilidad como derecho. Bueno, pero ¿cómo no se va a poder pagar la accesibilidad? Pues está limitada porque no hay recursos. Bueno, no hay ningún derecho humano ni ningún derecho fundamental absoluto, y la accesibilidad pues puede entrar en esos límites como tienen cualquier otro derecho, pues límites que tengan que ver con lo posible o límites que tengan que ver con lo razonable. El ajuste razonable en su propia terminología nos lo dice, y en su definición se habla incluso de carga desproporcionada, que muchas de ustedes pues saben que esto es también lo que se utiliza para no hacerlos, ¿no? Pero sí que, y aquí ya termino, sí que me interesa señalar que a pesar de que existan límites, claro, como ocurre con todo derechos, estos límites deben ser los límites que están presentes cuando hablamos de derechos humanos. ¿Y cuáles son los límites de los derechos humanos? Pues los otros derechos. Los otros derechos. Es decir, los límites de los derechos humanos no es el que no haya dinero. O el que no haya dinero puede ser una circunstancia a tener en cuenta siempre y cuando satisfacer, por ejemplo, la accesibilidad llevase a la insatisfacción de otros derechos. Y esto es lo que hay que exigir también cuando nos tomamos en serio la accesibilidad, es no aceptar la frase, ¿no?, de que no hay dinero para hacerlo, sino exigir un plus de justificación, que es lo que exigimos cuando nos limitamos derechos. Dígame en qué empleamos el dinero y cómo ese empleo de dinero en la accesibilidad supone dejar de satisfacer otros derechos humanos. Y si esto ocurre, pues podremos pensar que la limitación es razonable. Lo mismo que hacemos cuando limitamos cualquier otro derecho más allá de los entornos de la discapacidad. Bueno, esto era lo que quería compartir con vosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Hay alguna pregunta del público? Nos decían que no se oía bien, yo creo que ahora se oye mejor, igual que antes no se veía bien la imagen de la intérprete de lengua de signos. Nos saludan, por seguir diciendo a la gente que está fuera, hay más de 100 personas conectadas en directo, aunque hay muchas más que se van conectando y desconectando. Nos saludan desde Málaga, desde Aspa en Alicante, La Rioja, León, desde Fuenlabrada, Administración de Fincas, y desde Madrid. Y hay una pregunta del público que me parece interesante, que iba relacionada con lo que yo te quería preguntar, Rafael, que es de Alberto Astarloa Gómez. Como tú has dado ese titular de que no hay un reconocimiento explícito de la accesibilidad como derecho en la Convención de la ONU, y él te dice, es decir, que la ausencia del término derecho de la legislación ordinaria en materia de accesibilidad elude el carácter de derecho subjetivo y exigible judicialmente, ¿es así? Bueno, yo mi última parte de la intervención, lo que he intentado es dar argumentos para eludir este problema, ¿no?, y un poco conectarlo. Yo creo que no implica esto, pero sí entorpece. Es decir, sería todo mucho más fácil
si existiese un reconocimiento explícito de la accesibilidad como derecho. Las palabras en el derecho son muy importantes y si nosotros fuésemos capaces de trasladar esto a una norma, de esto nos podríamos agarrar. Ya veríamos el alcance del derecho, el límite, los límites, pero sería mucho más sencillo que no el vincularlo pues, a la no discriminación, vincularlo a otros derechos. Esto es así. Y sobre todo, y ya termino, porque nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, es algo reacio a pensar que existen derechos implícitos. Lo que le gusta son los derechos manifestados completamente. Entonces, un derecho implícito siempre se ha mostrado, aunque en alguna vez lo ha reconocido, ¿no?, siempre se ha mostrado un poco reacio a admitirlo. Perdón, en eso de las palabras, que las palabras son tan importantes porque reflejan lo que somos. Tú has mencionado el artículo 14 de la Constitución española que habla de la igualdad, todos somos iguales ante la ley, pero hay un artículo 49 que sabes que está ahora mismo en debate en el Congreso, que hay una propuesta de eliminar la palabra disminuidos por personas con discapacidad. Es una palabra, pero conlleva muchas cosas. No sé si esta eliminación conllevaría otros pasos o digamos que es un paso necesario para hacer otras propuestas. Bueno, realmente nosotros ya teníamos una ley del año 2011 que quitaba, ¿no?, expulsaba ese término de toda la legislación, ¿no? Es verdad que una ley no puede expulsar nada de la Constitución, ¿no? Pues, pero yo creo que eliminar ese término es una necesidad, lógicamente, ¿no?, referirse así a la discapacidad pues no tiene sentido. Es también es algo ejemplar, ¿no? Yo creo que todavía buena parte de nuestra sociedad pues entiende la discapacidad desde una visión médica y esto ayudará a eso. Pero luego, obviamente, no basta con esto, ¿no? Es decir, bueno, y realmente el proyecto que hay de reforma de la Constitución, que ya veremos hasta dónde llega, pero en ese proyecto se añaden otras muchas cosas que son también importantes. Creo que sería importante añadir el derecho a la accesibilidad también, pero creo que tiene, obviamente, si se toca el artículo 49, lo primero que hay que hacer es expulsar ese término, ¿no?, de nuestra Constitución. Claro. Hay ejemplos prácticos como el de perdóname, es que estoy aquí leyendo en directo, se me ha ido. Sí, que te preguntan y te dicen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una app que no se puede utilizar por personas ciegas, es inaccesible para ellas. Aquí podría pedirse un amparo judicial, es un caso concreto, como este podría haber miles. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero que habría que hacer es agotar, ¿no?, otras vías de protección de derechos, cosa que ocurre también cuando se están violando otros derechos, ¿no?, otras vías ordinarias, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito de la accesibilidad hay que implicar, ¿no?, a otros operadores jurídicos, a la Fiscalía, ¿no?, en la defensa de la accesibilidad. Pero una vez agotadas, yo creo que eso es un experimento que tenemos que hacer. Y es hacer una vía, hacer un proceso, o sea, hacer un proceso en donde lo que exista es una violación de derechos. Obviamente, en esta aplicación habría que conectarlo con un derecho fundamental y demostrar que finalmente se hace impracticable ese derecho. Perdón, estamos aquí ante un público numeroso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya que tenéis la oportunidad de tener aquí a este experto. ¿Alguien levanta la mano? No veo ninguna mano levantada. ¿O sí? Es que no veo... Allí, mira, allí al fondo, sí. Que tan de lejos ya casi no veo. ¿Veo? Sí. Hola, buenos días. Yo al hilo de lo que comentaba, bueno, sí que existe un Real Decreto por el cual tanto las apps como las páginas web tienen que ser accesibles para personas con visibilidad reducida o sin visibilidad. Y nos encontramos muchas veces con lo que comentabas hace un momento de los ajustes razonables. Parece que se legisla primero, luego o se saca un Real Decreto y luego se intenta hacer que algo que inicialmente es un derecho,
luego no se sancione. O sea, a mí me da la impresión de que en el cajón desastre los ajustes razonables cabe todo. Entonces, cuando alguien realmente tiene una imposibilidad de este tipo, la Administración o el organismo correspondiente se escuda normalmente pues, temas económicos tal, para no llevar a cabo esa corrección que se tiene que hacer. Sí, bueno, yo creo que esos ejemplos una vez más manifiestan pues, que no nos tomamos en serio los derechos, ni el discurso de los derechos y en este caso los derechos de las personas con discapacidad. El fallo en el diseño universal implica algo bueno que ocurre, ¿no? Y es que la sociedad todavía, antes lo decía, ¿no? Se desenvuelve en una manera de entender la discapacidad que no es la de la convención o no es la del modelo social, sino es una visión médica. Bueno. ¿Esto cómo se arregla? Pues eso se arregla probablemente con la educación, ¿no? Con la toma de conciencia, etcétera. Y luego, lo otro es una mala comprensión de los ajustes. Pero claro, es que toda la legislación no lleva a eso. Nosotros, cuando se regulan los derechos de las personas con discapacidad, esto no se hace a través de los instrumentos normativos establecidos para regular derechos. Perdón que me ponga así muy en plan jurídico, pero piensen ustedes, los derechos en España se regulan por unas leyes especiales, que son las leyes orgánicas. Y en cambio la regulación de los derechos de los derechos de la persona con discapacidad se hace por reales decretos, por normas, por otro tipo de normas que están abordando o que están tratando derechos fundamentales de las personas. Y entonces, claro, el discurso de los ajustes razonables es un discurso no es un discurso que se haga desde el enfoque de derechos humanos. Lo que tenemos también es que cambiar esta visión, ¿no? Que el artículo 49 esté donde esté, en una parte de nuestra Constitución, en donde se habla de los principios rectores, en una parte menos garantizada, esto no implica que las personas con discapacidad no disfruten de todos los derechos que se han reconocido antes en la Constitución. Y entonces su regulación se tendrá que hacer por los instrumentos por los que se regulan estos derechos. Creo que todo pertenece al mismo problema, ¿no? Y es que todavía las cuestiones de discapacidad no se incluyen en el ámbito de los derechos fundamentales. No sé si hay alguna última pregunta breve del público existente aquí. Porque tenemos que cerrar, me han pedido que sea muy puntual, son las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Ahí sigue habiendo preguntas del público. Preguntaba en el tren público que si se iba a grabar, creo que sí, que se va a grabar, que luego me imagino que se subirá a la página web, me dice Noelia, que me asiente con la cabeza que sí, así que no se preocupen que lo grabaremos y si es posible que alguna de estas preguntas se traslade al ponente, pues a lo mejor luego os la puede contestar. Muchísimas gracias a todos, como digo, y a todas y hasta una próxima conferencia.